El pastor y autor escocés Ian Murray cuenta como en el siglo XVIII un predicador preguntó a un actor por qué los teatros estaban tan llenos mientras las iglesias estaban tan vacías. Y la respuesta fue esta: simplemente, dijo el actor, porque nosotros actuamos la ficción como si fueran hechos, mientras ustedes predican los hechos como si fueran ficción. Esto ocurre sin duda con el relato que vamos a considerar y que hemos leído hace un momento. Un relato sorprendente y asombroso que es un hecho veraz y desafiante, pero que se ha convertido en una ficción más incrustada en las celebraciones navideñas. Y hoy me propongo predicar estos hechos como lo que son, y con la convicción de que necesitamos ser confrontados con la verdad de lo que aquí se nos cuenta. Me propongo quitar de la historia lo que se ha añadido a esta historia y que es ficción. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí para contaros que he traído un regalito para los niños que estáis aquí para que podáis seguir nuestro estudio de la palabra, y mi hija mayor me va a ayudar con esto y os va a repartir una hoja que es una actividad que podéis ir completando, podéis ir dibujando y podéis ir siguiendo lo que vamos a estudiar. Entonces Emma os lo va a ir repartiendo. Pero vamos a ver juntos este relato sorprendente. Vamos a estudiarlo para entender de qué se trata realmente esta historia. La visita de unos magos prácticamente desconocidos al rey divino y legítimo que había nacido en la aldea prácticamente desapercibida de Belén. Este es un hecho que nos va a confrontar con la realidad de quién es Cristo. Un hecho que nos va a conducir a la única respuesta posible ante la realidad de quién es Cristo. Y esto para que comencemos el año de la mejor manera, mirando a Cristo, mirando al Rey de Reyes. La manera en que Mateo comienza su evangelio nos enseña desde el principio que su intención es demostrar que Jesús de Nazaret es el auténtico Mesías. En el capítulo 1, de los primeros 17 versículos, Mateo muestra la prueba de que Jesús es el hijo de David y por lo tanto es un rey legítimo, el rey legítimo. Y luego en los siguientes versículos, cuando el ángel le explica a José por qué su mujer, con la cual no se ha acostado, está embarazada, para que él entienda que no ha habido ningún problema ahí, que María no ha cometido ningún pecado, y para que José y luego todos al leer Mateo entendamos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Rey eterno. Y esto Mateo lo hace para que todos sus lectores reconozcan la soberanía de Cristo, para que reciban la salvación que solo está en Cristo, y para que respondan con obediencia diligente a la comisión de Cristo. De hecho, la clave central de todo este evangelio de Mateo está en los últimos 3 versículos de este evangelio, donde el rey da sus órdenes a sus súbditos. Fijaos, Mateo tiene 1071 versículos. De ellos, de estos 1071 versículos, 1068 versículos son pruebas de la legitimidad y autoridad de Jesús como rey. Todos esos 1068 versículos para luego 3 últimos versículos de órdenes claras y rotundas para sus súbditos. ¿Recuerdas cómo termina este evangelio de Mateo? Mateo 28, 18, Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el rey.
toda autoridad me ha sido dada en el reino, en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este relato de Mateo capítulo 2, esta visita que no es una ficción, es parte de las pruebas que Mateo presenta en cuanto a quién es este niño que había nacido en Belén de Judea, que había nacido por obra del Espíritu Santo de la Virgen María. Y este relato tiene 3 escenas, 3 partes que nos dirigen en la comprensión del punto principal de todo el pasaje. Que escucha, el punto principal de todo el pasaje es la adoración que el Rey legítimo y eterno recibe de unos gentiles, mientras su propio pueblo le ignora. La adoración que el Rey recibe de los gentiles, de unos gentiles, mientras su propio pueblo le ignora. Y la primera escena la podríamos describir de esta manera, como una aparición inesperada. Una aparición inesperada. Los versículos 1 y 2 nos explican que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Bueno, la gran pregunta es, ¿quiénes eran estos magos? Por la manera en que se celebra el Día de Reyes en nuestro país, parece que sabemos mucho más de estos magos de lo que se nos dice en el texto. Pero el caso es que esa información que conocemos, que no está en el texto, no es ni pertinente ni cierta. La tradición extrabíblica ha establecido que los magos eran 3, ¿verdad? Y esto se cree posiblemente por el hecho de que los magos presentaron ¿cuántos obsequios? 3. Bueno, puede ser un razonamiento con cierta lógica, que eran 3 porque había 3 regalos, pero eso no es suficiente para afirmar tal dato. Podrían ser muchos más. El caso es que el texto no nos dice cuántos eran, porque el número no es lo importante. La tradición extrabíblica ha establecido también que los magos eran reyes, los 3 reyes magos, ¿verdad? Pero el término que Mateo utiliza aquí, esta palabra magos, no tiene nada que ver con la realeza. No apunta para nada a un rey. Este término sí que tiene que ver con personas que eran importantes, como vamos a ver en un momento. Pero no eran los reyes magos. Ni los reyes eran magos, ni los magos eran reyes. Y la tradición extrabíblica incluso nos ha dado los nombres de estos magos, ¿verdad? Seguro que si os pregunto los nombres me los sabríais decir, pero no los voy a preguntar. ¿Por qué? Porque en nuestro texto no están los nombres de los magos, lo cual, ¿qué nos indica? Que sus nombres tampoco eran lo importante. Hay muy poca información sobre ellos, ¿verdad? Versículo 1, aquí está toda la información. Unos magos del oriente. Bueno, no es toda la información, porque la pregunta que hace en el versículo 2 también nos da algo de información, nos informa acerca de la razón por lo que han venido, pero lo más claro que tenemos en el texto es el término magos. Esta palabra magos apunta a hombres que eran sabios, hombres expertos y entendidos en cuestiones profundas, hombres entendidos en ciencia, no entendidos en magia. Poco más podemos saber con los datos que Mateo nos presenta, pero en el contexto bíblico, es decir, cuando observamos toda la Escritura,
Hay una conexión interesante de estos magos con los que se conocen como los sabios de Babilonia. Este grupo de hombres sabios en tiempos en los que Daniel, el profeta Daniel y sus amigos habían sido deportados allí a Babilonia. Y Daniel y sus amigos fueron incluidos en aquel grupo, en este grupo de sabios. Bueno, el hecho de que vinieran del oriente, como nos dice el texto, hace que sea una sólida posibilidad, que estos hombres fueran descendientes de aquellos sabios al servicio de los babilonios y después al servicio de los medos y los persas. Y esto podría explicar su conocimiento acerca de la promesa del Mesías, algo que es fácil de deducir cuando vemos lo que dicen al llegar a Jerusalén. Esta pregunta es muy interesante y nos da información también. Pero no preguntan acerca de cualquier rey. Y preguntan de uno que había nacido, o sea, en ese momento. Y incluso ellos explican cómo vieron su estrella en el oriente y han venido a adorarle. De hecho, también se han hecho muchas especulaciones en cuanto a esta estrella y a la naturaleza de esta estrella. Bueno, probablemente estos hombres eran expertos también en el conocimiento de astronomía, pero lo que el texto nos dice es que vieron su estrella. No que vieron una estrella, vieron su estrella, lo cual apunta más a algo sobrenatural, algo perfectamente posible para el Dios Todopoderoso, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios, el Creador, el soberano de todas las cosas, tiene poder sobre toda su creación y puede utilizar su creación para sus propósitos. Aquí no nos encontramos algo de ficción, no tenemos la necesidad de tratar de dar una explicación humana a algo que se nos presenta claramente como sobrenatural, cuando Dios es capaz de lo sobrenatural. Pero lo que sí está claro es que estos hombres, con la revelación que tenían, lo que supieran acerca de este rey que iba a nacer, y también la estrella, su estrella que les había guiado hasta allí, estos hombres viajaron más de 1000 kilómetros en busca del rey que había nacido. Y no con una intención de simple curiosidad. Fijémonos en lo que el texto nos dice, ¿verdad? Ellos mismos dicen, hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle. Estos hombres aparecieron en Jerusalén cuando nadie les esperaba, para buscar a uno que nadie estaba buscando. Uno, por cierto, que estaba solo a 10 kilómetros de Jerusalén. Ahí es donde está Belén de Judea. Y uno que había sido anunciado por los profetas. Uno de quien tenían información precisa y exacta. Y hermanos, como cada vez que leemos la Biblia, es importante prestar atención a lo que el autor bíblico escribe. Es importante tener cuidado de no añadir ni especular. Esto es lo que se ha hecho claramente con este pasaje, con esta narrativa, con la visita de los magos, que no es una ficción. Mateo, guiado por el Espíritu Santo, enfatiza el hecho de que unos sabios desde el oriente hacen un viaje significativo, porque buscan a una persona significativa, porque han recibido una revelación significativa. El punto del autor está en lo que aquellos hombres hicieron con la revelación que recibieron. Lo que hicieron con la revelación que recibieron. El punto está en cómo Dios les guió por medio de su providencia soberana. Un punto que se vuelve un tremendo contraste cuando pasamos a la segunda escena. Vamos con la segunda escena.
En este caso la encontramos en los versículos del 3 al 8. Y después de la introducción que Mateo nos da, introduce a estos personajes que han llegado a Jerusalén y con esta pregunta. Ahora pasamos a la segunda escena que podríamos describir como una reacción inesperada. Ante una aparición inesperada, ahora encontramos una reacción inesperada. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vamos a ver es que los que habían recibido la promesa de este Mesías que iba a nacer, habían ignorado la promesa. El claro contraste está en ver que los judíos no estaban buscando al rey de los judíos que había nacido. No estaban buscando al rey para adorarle. Y lo que Mateo resalta primero aquí en los versículos del 3 al 8 es la reacción del rey Herodes. Había otro rey allí. Y este rey era un rey ilegítimo, como vamos a ver un momento. Y de hecho su reacción, que la encontramos en el versículo 3, esa no es una reacción inesperada. Fijaos, el versículo 3 dice: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué esta es una reacción esperada, que Herodes se turbara? Bueno, este rey tenía una fama que le precedía. Según el contexto histórico, Herodes era un rey ilegítimo, que había sido nombrado por Roma gracias a sus propias artimañas para acceder a un trono que no le correspondía. Herodes ni siquiera era judío, ni mucho menos era del linaje de David, pero había alcanzado el trono de Judea gracias a su astucia. De hecho, un historiador que se llamaba Flavio Josefo, un historiador de aquella época, cuenta que este rey Herodes era astuto, capaz y cruel. Su astucia había quedado patente por la forma en que consiguió las amistades clave con Roma para que le nombrasen a él rey de aquella provincia de Judea. Su capacidad la demostró, por ejemplo, construyendo edificios importantes en Jerusalén. Y entre lo que construyó también restauró el templo de los judíos, algo que le valió los apoyos de ciertos sectores de la clase política judía. Y su crueldad quedó demostrada en el hecho de que, por miedo a perder el trono, este rey Herodes fue capaz de matar a una de sus esposas y a 2 de sus hijos. Este era el rey ilegítimo en aquel tiempo. Y por eso se turbó. Se turbó con la noticia de que un rey legítimo había nacido. Se inquietó. Este verbo turbarse significa desconcertarse, atemorizarse. El rey se echó a temblar. Se echó a temblar ante la posibilidad de perder su reino, perder su trono. Y el texto no dice que todo el pueblo se turbó con él, ¿verdad? Lo hemos visto en el versículo 3. Pero es interesante que la reacción del pueblo no fue como la del rey. La reacción del pueblo no fue una reacción ante la noticia de la pregunta de los magos. La reacción del pueblo fue a la reacción de Herodes. Y ahí es donde tenemos una reacción inesperada. Porque este pueblo, en vez de reaccionar con gozo y con reverencia ante la noticia de la llegada del Mesías, en vez de encontrarnos una escena aquí que estos magos llegan y dicen: ¿dónde está el rey? Y que los de Jerusalén les digan: está aquí en Belén, ven, nosotros ya hemos ido a adorarle, venid con nosotros. En vez de eso, aquí encontramos a un pueblo que también se echa a temblar, que tiene miedo de cómo este Herodes pueda reaccionar, porque su fama le precedía. Y porque de hecho, si vamos al versículo 16 de este capítulo 2 de Mateo, ya vamos a ver de lo que este rey era capaz. En el versículo 16 leemos que Herodes, después de la escena que hemos leído, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado
de los magos. Ya es cruel matar a tu esposa. Ya es cruel matar a 2 de tus hijos. Y esta crueldad de matar a niños indiscriminadamente, porque piensas que al hacer eso, uno de ellos es ese rey que quieres cargarte. Bueno, Jerusalén se echó a temblar. Pero más sorprendente aún es lo que Mateo nos sigue contando. Es bastante probable que hasta este momento Herodes aún no habría estado con los magos. En el versículo 1 se nos dice que llegaron a Jerusalén, y en el versículo 3 se nos dice que Herodes oyó esto. No tenemos ahí una información de que los magos llegaran directamente a Herodes. Lo que sí tenemos aquí en el texto es que Herodes comienza una investigación, ¿verdad? Versículo 4. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y esta investigación no solo nos va a mostrar esta impiedad, esta maldad del rey Herodes, porque en realidad es una investigación con el propósito de acabar con esa amenaza a su trono, pero también va a evidenciar esta investigación la ignorancia atrevida de los sabios de Jerusalén. Notad cómo Herodes investiga el lugar donde nacería el Mesías, y él llama a aquellos que tendrían que saber, aquellos que entre el pueblo de Israel tendrían que conocer bien la palabra de Dios, los sacerdotes y los escribas. Pero esto es llamativo, porque Herodes, fijaos, no se pone a indagar qué es esto de que un rey ha nacido. No investiga si ha nacido un rey, ¿verdad? Lo habéis visto en el pasaje, en el versículo 4, investiga dónde había de nacer el Cristo. Esto es mucha más información. Está claro que Mateo aquí nos está contando que los magos estaban preguntando por el Mesías, y que Herodes entendió esto, y que entonces él necesitaba saber dónde había nacido esta amenaza a su trono. Investiga dónde nacería el Cristo. Y fijaos, si en la escena anterior lo que llama poderosamente la atención es lo que los magos habían hecho con la poca revelación que tenían, en esta escena ahora lo que llama la atención es lo que los judíos hicieron con la gran revelación que tenían. Versículo 5, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Sabían el lugar exacto en el que nacería el Mesías prometido, ¿verdad? Pero no fueron a buscarlo, no fueron a adorarlo, y tenían esta profecía desde hacía siglos. No hicieron nada de esto, pero lo que sí hicieron es temblar. Estaban preocupados por agradar y por no molestar al rey impío e ilegítimo que tenían allí. Que por cierto, este rey seguía tramando su plan para acabar con toda amenaza a su poder, porque ahora en el versículo 7 encontramos que Herodes llama a los magos y los llama en secreto. Notad lo que Mateo nos cuenta aquí. Llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, versículo 8, dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y aquí ya empezamos a ver por dónde va Herodes, ¿verdad? Si él quería ir a adorar al niño, ¿qué necesidad tenía de cerciorarse del tiempo en que había aparecido la estrella? Él estaba haciendo otro tipo de investigación. Y de hecho, si sigues luego leyendo los versículos del 13 hasta el final del capítulo, vas a ver cuál era la intención real de Herodes. Este astuto rey les informa y lo hace en secreto.
¿verdad? Este rey no publica a toda Jerusalén: ha nacido el rey legítimo, vamos a adorarle, yo también le quiero adorar. No lo hace públicamente. Y así llegamos a la última escena en este relato sorprendente. La atención ahora vuelve a ponerse sobre estos sabios del Oriente, que con un poco más de información que ahora han adquirido en Jerusalén, parten para recorrer los últimos 10 kilómetros de su gran viaje. Y ahora tenemos esta tercera escena que podríamos describir como una adoración inesperada. Una adoración inesperada en los versículos del 9 al 12. Ahora tienen más información, tienen la seguridad de esta promesa que estaba escrita, ¿verdad? Los sabios de Jerusalén ya lo habían dicho. Así está escrito por el profeta en Belén de Judea. Pero el texto nos va a decir que Dios sigue guiándoles con su soberana providencia y que la aparición otra vez de la estrella les va a causar un gozo abundante. Fijaos versículos 9 y 10. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Mateo nos da este dato en el versículo 10 que debemos observar con atención. Quizás en el encuentro con Herodes, estos magos no habían quedado del todo convencidos. Quizás notaron algo en la actitud de ese otro rey, pero eso no lo sabemos, eso no nos lo dice el texto. Lo que es seguro es la alegría que les llenó al ver la estrella. Al ver que sí, la información de Herodes era importante, pero la información de Dios era precisa. La información a través de Herodes es la aldea de Belén, la ciudad de Belén. Pero la información de Dios es esta casa, porque el texto nos dice que la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Dios les señaló milagrosamente la casa donde estaba el rey. Estos magos no recibieron la información inequívoca que los pastores de Belén habían recibido con aquel niño acostado en un pesebre. Eso era la señal. Pero sí recibieron estos magos la información inequívoca de la estrella, su estrella, que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Así que del palacio del rey legítimo ahora llegan a la casa del rey legítimo. Y del temor y el miedo en Jerusalén pasamos a la reverencia y la adoración en Belén. Notad los detalles del relato del encuentro de estos grandes sabios del oriente con aquel niño de Belén, versículo 11. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Es una escena con varios protagonistas, pero queda muy claro quién es en realidad el único protagonista. María está en la escena, pero ella no es el objeto de la visita, ni mucho menos ella es el destinatario de la adoración. Y los magos están en la escena, obviamente, pero ellos se postran. Los grandes sabios se humillan ante el niño que había nacido. Estos visitantes inesperados actúan de una forma inesperada. Llegaron a casa y postrarse ante un niño. Pero lo que hacen es reconocer claramente ante quién están. Y es que están ante el Rey eterno, como ya Mateo ha estado indicando en el contexto de este pasaje. Como parece apuntar lo que ya estos magos conocían, y por eso habían hecho el viaje que habían hecho, y por eso ahora ante el niño se postran.
Están ante el Rey eterno, ante el Dios hecho hombre. Como Spurgeon dijo en una ocasión, están ante aquel que hizo al hombre, se hizo hombre. Aquel que hizo al hombre se hizo hombre. Están ante el único que merece ser adorado, al único a quien todos deben adorar. Ahora, en esta escena no se nos menciona a José, así que no podemos saber si es que José no estaba en la casa en aquel momento, o si sí que estaba, pero no tenemos mención de él. Y es evidente que tampoco tenemos información de si hubo alguna conversación entre los magos y los padres del niño, ¿verdad? No tenemos esa información en el texto. Lo que sí tenemos es la información del contexto. Tenemos ya en esta misma historia el testimonio de aquellos magos que estaban ante el niño por la intervención sobrenatural de Dios con su estrella. Y también tenemos la información de que María estaba allí ante el niño por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Y de que si José estaba allí, era por la intervención sobrenatural del ángel de Dios. Esto vemos en el capítulo 1, al final del capítulo 1, el ángel que Dios envió para explicarle a José el nacimiento virginal. Eso es lo que está en el contexto. También lo que está en el contexto nos ayuda a pensar que si hubo una conversación en aquella casa fue sin duda en torno al niño que allí estaba. ¿Por qué vinieron a visitar al niño? Vinieron a ver al rey que había nacido, y cuando le vieron, le adoraron, y al adorarle le presentaron obsequios. Si hubo una razón para postrarse, tuvo que ser la comprensión de quién era aquel niño. La comprensión de que este niño era el Dios hecho hombre, y como el ángel le había anunciado a José, era el Salvador que había venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Capítulo 1, versículo 21. Y quizás le preguntaron cómo se llamaba el niño, ¿verdad? Es lo que hacemos cuando nosotros vamos a visitar a unos padres que han tenido un hijo, ¿verdad? Le preguntamos cuál es el nombre. Su nombre es Jesús. Porque el ángel le dijo a José, le pondrás ese nombre, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí están estos magos ante este Salvador. ¿Y qué más dicen las profecías acerca de Él? Bueno, pues que Él es Emmanuel. Como el ángel también le había anunciado a José y María, como sabían, como estaba escrito, como Mateo refleja en el capítulo 1 y versículo 23. Le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es la información que está en esta escena. Y claro, si están ante Dios, se postran, como no podía ser de otra forma. Están ante un niño, pero este niño es Dios hecho hombre. Así que se postraron. Como no puede ser de otra forma cuando conocemos quién es Jesús, cuando comprendemos qué vino a hacer Jesús. Una adoración inesperada, ¿verdad? Es una escena extraña. Unos hombres adultos, unos sabios, unos grandes, adorando a un pequeño, a un niño que ni llegaba a los 2 años. Pero esta adoración inesperada en realidad es la reacción más adecuada cuando estamos ante el Rey soberano, cuando estamos ante el admirable consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Y bueno, vemos en el versículo 12 que la escena termina con una intervención sobrenatural más. Versículo 12, habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Herodes tenía otras intenciones, no la de adorar al niño.
Y lo que estos sabios no podían saber en cuanto a los planes de Herodes, Dios sí lo sabía. Y Dios interviene y Dios lo revela para que estos hombres regresen a su tierra por otro camino. ¡Oh, qué historia! ¡Qué historia! Pero aquí no hay ficción. Aquí hay hechos sobrenaturales, pero no hay ficción. Este es un relato sorprendente de unos grandes que se presentaron ante un grande, porque así es como era conocido este Herodes, era Herodes el Grande. Se presentaron ante un grande, pero se postraron ante un pequeño, que en realidad era el más grande. Un relato sorprendente que nos desafía. Y por eso me gustaría terminar nuestra meditación de este pasaje considerando de manera breve tres reflexiones pertinentes que surgen de este pasaje, en las que quiero invitarte a pensar al comienzo de un nuevo año. La primera reflexión es esta: piensa en el poder de confiar en la providencia de Dios. Piensa en el poder de confiar en la providencia de Dios. Si este relato nos muestra algo, es el control soberano de Dios en la historia y sobre los elementos. Dios tiene un control absoluto de su creación. Y Dios tiene su plan determinado que no va a ser detenido ni estorbado por nadie. Y ni siquiera este Herodes va a poder detener el plan eterno de Dios de salvación para el pecador. Así que piensa en este poder de Dios, piensa en la providencia de Dios y cómo esto nos llena de confianza. Si aquellos magos hicieron un viaje tan grande con solo un poco de la revelación divina, ¿cuánto más no vamos a hacer nosotros que tenemos toda su revelación en la Escritura? Así que piensa en el poder de confiar en la providencia de Dios. Segunda reflexión: piensa también en el peligro de ignorar la palabra de Dios. Piensa en el peligro de ignorar la palabra de Dios. Si aquellos sabios son un gran ejemplo de confianza en Dios, los sabios de Jerusalén son un triste ejemplo de ignorancia de la palabra de Dios. Ni siquiera pudieron dar una respuesta cuando Herodes les preguntó. No hicieron nada con la revelación precisa que tenían y que tenían desde hace siglos. Qué peligro tener la revelación de Dios e ignorar la revelación de Dios. Es un triste despropósito que conozcamos los relatos y conozcamos los versículos y que luego vivamos en ignorancia y en desobediencia. Fíjate, nuestras vidas están marcadas por lo que hacemos con lo que sabemos. Y esta historia nos enseña esto precisamente. Lo que hacemos con lo que sabemos. Por mucho que conozcas las Escrituras, estás en tinieblas si no estás viviendo según las Escrituras. Última reflexión para este año 2023. Para comenzar bien el año con tus ojos puestos en Cristo, en el Rey eterno. No solo pensar en el poder de confiar en la providencia de Dios, no solo pensar en el peligro de ignorar la palabra de Dios, también, tercera reflexión, piensa en la prioridad de reconocer la preeminencia de Cristo. Piensa en la prioridad de reconocer la preeminencia de Cristo. Este relato es acerca de eso. Este relato es acerca de la preeminencia de Cristo. De quién es Él y cuál es su lugar. Y Mateo lo hace de una manera maravillosa, guiado por el Espíritu Santo, cuando ya ha demostrado con una genealogía que Jesús es el hijo de David y aquel que venía para cumplir la promesa dada a Abraham,
Y cuando ya confirma con el relato del nacimiento milagroso virginal de Jesús por la Virgen María, de que este es Dios hecho hombre, con todo, ahora llegan estos extraños y desconocidos sabios de un país lejano a una aldea desapercibida para adorar al Rey, para adorar a Cristo. Y es que la adoración sincera e informada es la única respuesta posible ante la persona y el poder de Cristo. Dios busca adoradores. Si has estado atento a tus estudios del Evangelio de Juan, sabes esto. ¿Recuerdas esa escena en la que Jesús está con aquella mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4? Cuando Jesús le dice a aquella mujer, Dios busca adoradores que le busquen ¿cómo? Que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Sinceramente y en verdad. Dios busca adoradores y Dios le ha dado gloria a su Hijo para que Él reciba toda la adoración como el Señor y Salvador que es. Por eso este relato tiene que estar en la Escritura, aunque sea la adoración a un niño, porque no es cualquier niño. Y lo importante no es la madre del niño ni el padre adoptivo del niño, y lo importante no son estos magos ni lo que traen. Lo importante es la adoración que recibe Jesús. La prioridad de reconocer la preeminencia de Cristo. Y es que nuestras vidas dependen del lugar que el Mesías ocupa en nuestro corazón. Y cualquier cosa que sea menos que adorarle es algo indigno de su persona y de su obra. Y adorarle es reconocer su gloria, es reconocer su autoridad. Piensa en la prioridad de reconocer la preeminencia de Cristo. Voy a terminar y quisiera hacerlo con una cita de un profesor de teología que vivió a principios del siglo XX, que se llamaba Benjamin Warfield, que creo que resume perfectamente la esencia de este relato. Este hombre dijo: nada revela el carácter de una persona de un modo más preciso, poderoso, inequívoco e inevitable como lo que involucra la simple pregunta: ¿qué piensas acerca de Cristo? ¿Qué piensas acerca de Cristo? Según este pasaje está muy claro lo que Mateo y los sabios pensaban acerca de Cristo. Y también está muy claro lo que Herodes y los sabios de Jerusalén pensaban acerca de Cristo. La pregunta es, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas acerca de Cristo? No te equivoques en cuanto a Jesús. Él es el Salvador de los pecadores. Él es el único Salvador de los pecadores. Y tú y yo somos pecadores. Pecadores que necesitamos a un Salvador. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que el que cree en este Salvador recibe el perdón de todos sus pecados. Este es el llamado y este es el mensaje que este niño iba a proclamar cuando creciera: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que cree en Él, cree en Él. Y si has creído en Él, este Jesús es el Señor de señores, ni más ni menos. Él es el Señor de señores, ante quienes todos se deben postrar. Y tú y yo somos siervos. Tú y yo somos siervos. Confiemos en Él. Confiemos en su palabra. Confiemos en su poder. Confiemos en su obra. Confiemos en su carácter, en su fidelidad. Ahora, al comenzar este año, yo no sé cuáles son tus circunstancias
ahora mismo en este momento. No sé lo que tienes que enfrentar en pocos días, en pocas semanas, en unos meses. Yo no sé lo que tienes y tú no sabes mucho de lo que va a suceder este año. No lo sabes. Lo que sí sabes es que puedes confiar en este que es el Señor de señores. Y si confías en Él, recuerda que Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes. Toda autoridad, dijo Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y si el Rey dice, id, ¿qué deberíamos hacer? Y si el Rey dice, haced discípulos, bautizándoles, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, ¿qué deberíamos hacer nosotros los súbditos? Obedecerle. Obedecerle. ¿Qué piensas acerca de Cristo? Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es el Rey. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta tarde. Gracias por poder estudiar juntos y dedicar este tiempo a contemplar esta historia, este relato asombroso. Pero no por ser asombroso, es una ficción. Es tu palabra. Y al ser tu palabra que tú nos dices precisamente que es poderosa, que es eficaz, que hace su obra en nosotros, esa es nuestra oración al terminar nuestra meditación. Que tú obres de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu amor y compasión, y según la necesidad que tenemos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.